El 1, profe. El 1, sí, profe. El 1. Vale. Ahí, si se fijan, en el número 1 nos está pidiendo que encontremos el dominio de la función vectorial. A ver. Entonces, díganmelo por favor, ¿cómo es? Raíz cuadrada de 4 t cuadrada. R vector de t. Sí. ¿Sí? Luego, Igual. Raíz cuadrada de 4 menos t cuadrada. Coma. o sea, que está en forma de triada. Sí, e a la menos 3t. Y logaritmo natural de t más 1. Ok. Aquí sí, el libro debe de poner esto con valor absoluto. No lo pone. Lo pone entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural solamente está definida para los positivos. Entonces, t más 1 puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso es que para que no haya bronca, se le pone valor absoluto. Sin embargo, quiero pensar que el libro no le pone valor absoluto porque precisamente es parte del ejercicio. ¿Y por qué es parte del ejercicio? Por lo que ya habíamos comentado en la clase del viernes, el dominio de la función vectorial es la intersección del dominio de sus componentes. ¿Sí? Observen cómo aquí sí le pongo vector y acá no. ¿Por qué? Porque las componentes no son vectores, son escalares. ¿Sí? Son vectores cuando, o sea, sabemos que son parte de un vector cuando lo pongo así o cuando lo pongo con IJK. Pero no es correcto que aquí yo le ponga flecha. Porque lo que hace que esto sea vector es multiplicarlo por I, por J o por K, o ponerlo en esta notación. Entonces, ¿quién es Rx de t? Pues es la componente x de la función vectorial. Y recuerden que las componentes, vuelvo a insistir, no son vectores. Por eso es que esto no lleva flecha. La componente x es así. ¿Ok? Entonces voy a sacar el dominio de esta componente, que es una función paramétrica, porque está expresada en forma paramétrica la forma vectorial. Bien. ¿Cómo le hago yo para encontrar el dominio de una función? A ver, ¿quién recuerda esto? ¿Qué hacíamos para encontrar el dominio de una función? Sale. ¿Qué se hacía? Buscábamos restricciones. Ok. Buscábamos restricciones. Primero que nada debemos de pensar en dos situaciones que son generales. Y son, no existe raíces pares de números negativos ni división entre cero. Esas son las situaciones generales. Y digo que son las situaciones generales porque también para determinar el dominio de una función hay que analizar qué tipo de función es. Esta es una función racional, perdón, es una función irracional, es una función raíz cuadrada. Entonces, la restricción que se cumpliría ahí sería que no existen raíces pares de números negativos, entonces esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Okay? Tengo que resolver esta desigualdad. La forma de resolverlo
son muchas. Esto ustedes ya lo vieron en su clase de cálculo diferencial. Lo convierto en ecuación, es una forma sobre todo para encontrar los extremos. En este caso, bueno, lo convierto en ecuación para encontrar los extremos que vienen siendo sus raíces. En este caso pues es fácil porque puedo factorizar. Entonces, el menos 2 y el 2 van a ser los extremos. Van a ser los extremos. Entonces, esos extremos dividen al intervalo en 3. Dividen al eje real en 3. Tengo que ver en cuál intervalo se satisface esto. ¿Sí? ¿En este se satisface? No. Porque cualquier número de aquí va a hacer que esto sea negativo. ¿En este intervalo se satisface? Sí. Cualquier número de este intervalo va a hacer que esto sea mayor o igual que 0. Este sí. Y este no. Porque cualquier número de este intervalo va a hacer que esto sea negativo. ¿Cojo los extremos? Sí. Sí los cojo. Entonces, el dominio de la componente en X son todos los números de menos 2 a 2. Vamos con la componente Y. La componente Y, que es t a la menos 3t. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su dominio? Acuérdense, tengo que analizar. Aparentemente no es ni raíz ni división. Efectivamente, no se cumple ninguna de esas dos. Entonces, tengo que recordar cuál es el dominio de las exponenciales. Y su dominio son todos los reales. ¿Sí o no? Sí, profe. O sea, prácticamente todo el eje real. Todo el eje real. ¿Sí? Voy con esta, la componente z, que es logaritmo natural de t más 1. Aquí yo ya se los dije, solamente existen los logaritmos para números mayores que 0, ni siquiera iguales, mayores que 0. ¿Sí? Por eso es importante que conozcamos bien las funciones. Que no solamente pensemos en raíces pares de números negativos o división entre 0. Tengo que recordar cómo son las funciones y cuáles son sus características. La función logaritmo natural existe para los números mayores que 0. Entonces, a lo que yo le estoy sacando el logaritmo tiene que ser mayor que 0. De aquí, deduzco que todos los valores mayores de menos 1 van a hacer que esta función esté definida. Entonces su dominio son de menos 1 a infinito. Sin cogerlo. Sin cogerlo. Bien. Entonces, ahí tengo los dominios de las tres funciones. Pero el dominio de la función vectorial es la intersección. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le haría yo para encontrar la intersección rápido? Poniendo todas en una misma recta y ver en dónde chocan, en dónde se juntan los tres. ¿Sí? Dibujar el eje real. Dibujar el eje real. Y decir, a ver, el primero, es esto. Cogiendo los extremos. De este son todos los reales. Pero ahí conviene que lo pongas con un color diferente, para que fácilmente puedas ver cuáles son. Y este de acá son de menos 1 a infinito.
sin cogerlo. Entonces, ¿cuál es la intersección de los tres? Sería de menos 1 a 2, ¿no? De menos 1 a 2, pero cogiendo el menos 1, no, porque este cuate no lo coge, este no lo coge. Aunque estos dos sí lo cojan, sí se fijan que estos dos intervalos sí cogen al menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero este no. Entonces, como es intersección los tres. Entonces, efectivamente, el dominio sería de menos 1 a 2. ¿Sí están de acuerdo? O sea que el dominio de la función vectorial son todos los valores de t, tales que t sea menor que 2, pero mayor que 1, que menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Algo. Sí, profe. Ese sería el dominio. Y pues es algo que podemos incluso pues checarlo gráficamente. A ver, ¿están ahí o no están ahí? Pongan su cámara, no más tienen su cámara bien poquitos. Los demás dicen, ¿para qué? Mira, acá pues ya falta bien poquito para el verano. Lo voy a llevar ahí de nuevo. Fíjense, voy a graficar esta función vectorial en el matemática, pero la voy a graficar no como función vectorial, sino como función paramétrica. ¿Qué diferencia hay entre la gráfica de una función vectorial y la de una curva paramétrica? La única diferencia es que la de la función vectorial tiene flechas, está orientada, mientras que esta no. ¿Sí? Pero aquí lo que me interesa nada más es la forma. Entonces, a ver, díctenme la primera componente que viene siendo la primera ecuación, la primera ecuación paramétrica. A ver, ¿es qué? Oigo. Raíz de 4 menos t cuadrado. Raíz de 4 menos t cuadrado. Luego. G a la menos 3t. Ok. E a la menos 3t. Luego. Logaritmo natural de t más 1. Logaritmo natural de t más 1. Fíjense bien, ¿eh? Para matemática, logaritmo natural es este. Log. Fíjense. Si ustedes ponen ahí el cursor, les aparece pues el nombre, ¿no? El nombre de la función que están señalando. Y ahí dice, función logaritmo natural. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque en cualquier calculadora que ustedes tengan, sea Casio, sea Sharp, sea... Bueno, ya no sé ni qué tantas marcas hay, pero todas ellas son pirateadas, ¿están de acuerdo, verdad, sí o no? Tienen lo mismo, hasta la misma forma. ¿Por qué? Pues porque son piratitas, pues. ¿Sí o no? Entonces, no oigo. Sí, profe. Para esas calculadoras, esta tecla no es logaritmo natural. Para el logaritmo natural es esta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este logaritmo y este logaritmo? ¿Quién sabe qué diferencia hay? A ver, rápido. ¿Qué diferencia hay entre este y este? ¿O son lo mismo? No oigo. Más fácil. Es que... Exactamente. Este es, incluso hasta su misma calculadora se los está poniendo con la inversa. Esta es la logaritmo y esta es su exponencial. La base es e. Y para este, la base es 10. Exactamente. Por eso es que estos logaritmos se llaman logaritmos decimales o vulgares. Así también se les llama.
porque la base es 10 y la base E es esta. Ahora, no son las únicas bases, de hecho, lo correcto es que sea cualquier base. Este es el exponencial de cualquier base. Y en ese caso, el logaritmo es logaritmo base X de logaritmo base X. Acuérdense que los logaritmos es encontrar el exponente al cual debe de estar elevada a una base para que me dé el valor. Entonces estos son los generales. Incluso estas dos se pueden expresar de esta forma. Aquí el problema es que solamente algunas calculadoras Maizoro, o sea de las sencillitas, tienen esta, no todas, pero todas tienen estas dos. Bueno, pero para matemática, esta no es logaritmo decimal ni logaritmo vulgar, es logaritmo natural, es este. Entonces aquí el matemática tiene ese detalle, ¿sí? Tiene ese detalle. Para él este pues es logaritmo natural, o sea, este de aquí. Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Entonces es logaritmo natural de t más 1. T más 1. Y vamos a ver la gráfica. Fíjense, ahí la digo, ¿sí? Ahora, voy a graficar nuevamente, pero considerando el que ya ahora sé que su dominio es de menos 1 a 2. A ver, lo voy a poner aquí abajito. De menos 1 a 2. Y debería de ser la misma gráfica. ¿Sí o no? ¿Y si se fijan que es la misma? ¿Sí o no? Sí, profe. Es exactamente la misma gráfica. ¿Por qué? Porque aquí en esta, aunque le estoy poniendo de menos 20 a 20, la función solamente existe de menos 1 a 2. Por eso es que solamente va a hacer la gráfica de menos 1 a 2. Y aquí estamos viendo con la otra que lo estoy haciendo nada más en ese intervalo y es la misma. ¿Sí queda claro o no? Sí, profe. Sí. Ahora, recuerden que yo le estoy metiendo la función en forma paramétrica. Eso que está ahí es una función escalar en forma paramétrica. No es una función vectorial. Yo para hacerlo eso como función vectorial tengo que determinar el sentido de la curva y ese sentido dibujarlo con flechitas. Sí, pero hagan de cuenta que es así. Copio, me vengo acá al Paint, y se la pego, y entonces es muy fácil sacar hacia dónde voy, porque yo voy de menos 1 a 1, es lógico. T siempre va, o sea, el parámetro siempre tiene que ir en orden creciente. Voy de menos 1 a 2. Entonces el punto inicial de la curva
o de la trayectoria, sí, la curva paramétrica, es con -1. Si yo sustituyo el -1 en la función vectorial, me va a dar raíz de 3, e a la menos 3t. Ah, pero el -1 no lo coge, disculpe, el -1 no lo coge. A ver, ojo aquí, el 2 sí lo coge. ¿Sí se fijan que el 2 sí lo coge? Esto se los comento porque aquí yo le puse nada más menor que 2, pero es menor igual. ¿Sí están de acuerdo que el 2 sí lo puede coger, no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces eso es importante. Entonces fíjense, vamos a ver hacia dónde va la curva. Ya vi que el -1 no lo puedo coger. ¿Por qué? Pues porque ahí se hace indefinida la tercera componente, porque sería logaritmo de 0. Pero le voy a dar el 0. Si t vale 0, fíjense, ojo, si t vale 0, me va a quedar 2, 1 y logaritmo de 1, que es 0. Logaritmo natural de 1, que es 0. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si evalúo la función vectorial en 2, sí se ve aquí, ¿verdad? No oigo. Sí. Con 2 me va a quedar 0, e a la menos 6 y logaritmo natural de 3. Ahí está. ¿Sí? Bueno, estos son vectores. Sin embargo, sé que son vectores posición. Por lo tanto, tienen asignado, o su punta de la flecha, pues, corresponde al punto cuyas coordenadas son sus componentes. Esto quiere decir que el punto inicial el punto final es este. Fíjense, la componente en X es 0. Y a ver, alguien que saque e a la menos 6 y otra persona que saque logaritmo natural de 3, por favor. E a la menos 6 es 2.4787. 2.4787. Ok. Y logaritmo natural de 3, ¿cuánto es? 1.0986. Ok, entonces este es el punto final, miren. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí la X, este sería el eje X, vale 0. A ver, vamos a mover acá tantito. Ah, profe, ¿Qué? me faltó parte de la respuesta en la de E a la menos 6. Sí. Es 2.47 por 10 a la menos 3. Ok, entonces prácticamente 0. Entonces este punto viene siendo 0, 0, 1 punto y algo, ¿no? No oigo. Sí, es 1.09. Por eso, entonces este viene siendo el punto final. ¿Sí o no? ¿Sí? Es cuando t vale 2. Fíjense. Cuando t vale 2, viene siendo este. Ahora, cuando t vale 0, es 2, 1, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Nada más que acá es donde voy a poder mover. A ver, 2, 1, 0. A ver, el 2, 1, 0. Bien, viene siendo este punto.
Fíjense. A ver, 2, déjenme hacerlo más grandote. 2, 1, sí, porque cuando era 0 quedamos que era 2. Sí, porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿verdad? No oigo. Sí, profe. Entonces, ¿cuál viene siendo? 2. Es este. Es este de aquí. Fíjense, aquí tenemos una que vale 2. ¿Queda claro? No oigo. Sí, profe. Otra que vale 1. Y otra que vale 0. Viene siendo este punto, ahí por donde está el cursorcito. ¿Sí lo ven o no? Sí. ¿Sí? Entonces, viene siendo este. Este es cuando, más o menos por aquí, es cuando t vale 0. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. vean, primero es este y este es el final, por lo tanto, el sentido de la función vectorial es así. ¿Sí se entiende o no? Luego, Sí. Profe. ahí está. Bueno. Claro, entonces continuamos. A ver, vamos a hacer un límite. Sale. ¿El 3 o el 6? Rápido. 3, Seis. 6. A ver cómo es. El límite cuando t tiende a infinito t e a la menos t t cúbica más t sobre 2t cúbica menos 1 coma t seno de 1 sobre t. ¿Así? Sí. Bueno. A ver, vamos a sacar ese límite. Ya quedamos que ponga su cámara, nada más como 6 personas la tienen. Ponga su cámara, ahí como que los demás dicen, ¿para qué la pongo? Ya, yo voy a ver Netflix. Al fin y al cabo la voy a llevar otra vez. Ponga su cámara. A ver, vamos a ver. Voy a aplicar la propiedad de linealidad de límites. O sea que le voy a sacar el límite a cada una de las componentes. Aquí 2t cúbica menos 1, límite cuando t tiende a infinito de t por seno de 1 sobre t. Bien. Yo les recomiendo que analicen el límite de cada componente de forma separada. ¿Sí? Y ya una vez que hayan evaluado esos límites, pues ya los sustituyen. O sea, vamos a hacer este.
que es el de la primera componente, ¿no? Primera componente. Bien. ¿Cómo hago este límite? Bueno, pues como lo hicimos en cálculo diferencial, aquí lo que conviene pues es que yo lo vea de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si yo hago la sustitución directa, me va a quedar infinito sobre infinito. ¿Verdad? Si hago la sustitución directa, ¿sí o no? Sí, profe. Ya ven que la sustitución directa es cuando sustituimos el valor de la variable. Bueno, el límite en la variable. Pero esa es una forma indeterminada. Esa es una forma indeterminada. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Bueno, para resolver una forma indeterminada hay varios métodos, ¿sí? Seguramente ustedes lo recordarán. Racionalización, división entre la potencia más alta, etc. Todo ello va a depender del límite. Sobre todo cuando son límites al infinito, se utiliza la de la división, o sea, dividir entre la potencia más alta. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que, pues estas no son funciones potencia. Si acaso nada más es t a la 1, pero esta no es potencial, esta es exponencial. Entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, existe una alternativa que no es muy recomendada. Yo me acuerdo que cuando yo llevé cálculo diferencial, que dicho sea de paso, llevábamos diferencial e integral en un semestre, ya se imaginarán ustedes cómo estaba el curso. Los profesores no que despreciaran, sino que consideraban que usar esa herramienta, que a fin de cuentas es un teorema, pues era poco digno de un estudiante universitario de matemáticas, ¿no? Y me refiero al teorema de Hospital, ¿sí? Muchos profesores no les parecía que usáramos el teorema de Hospital porque lo consideraban, pues, muy simplista, por así decirlo. Entonces, en este caso podemos aplicar el teorema de Hospital o podemos hacerlo de otra forma, y la otra forma es analizar. ¿Y cómo es analizar? Bueno, voy a aplicar teoremas de límites. Esto yo lo podría ver así. Como un producto. O sea, el límite de un producto es el producto de los límites. Ese es un teorema de límites. Y aquí yo hago esto porque ya los tengo separados. Entonces fíjense bien. Esta es la función identidad. La función identidad pues es una línea recta. Esa siempre crece. Pero esta función es muy importante en matemáticas y muy importante en ingeniería. Es la exponencial negativa. Entonces, la exponencial negativa tiende a 0. Sin embargo, volvemos a lo mismo, porque esto sería infinito por 0. E infinito por 0, pues es una forma indeterminada. Entonces, en esta situación, sí vamos a aplicar Hospital. Sobre todo porque, así como yo lo estoy explicando aquí, ya necesitaría uno más elementos para explicar el por qué ese producto sería 0. De hecho, el límite va a ser 0. Pero vamos a hacerlo mejor por Hospital. ¿Recuerdan lo que decía el teorema de Hospital? No oigo.
Y para aplicar el teorema de Hospital tengo que analizarlo de esta forma, porque se basa en cociente. ¿Se acuerdan lo que decía ese teorema? No oigo. La verdad, no, profe. Decía que el límite, cuando el x tiende a un valor de un cociente de funciones, es igual al límite de esa variable, cuando tiende al valor, del cociente de sus derivadas. Entonces, si yo derivo a t, me da 1, obviamente derivando con t. Y de e a la t va a ser e a la t. ¿Sí se entendió? O sea, estoy evaluando el límite, pero con las derivadas. Solamente cuando es un cociente, como este caso. Y hay que utilizar el teorema de Hospital con cuidado, tampoco es a lo puro güey. ¿Sí? Entonces, ¿eso sí se entendió o no? No oigo. Sí, perdón. Sí. Entonces, ¿cuánto me va a dar este límite? 0. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? No oigo. Sí, ¿Podríamos explicar, profe, otra vez por qué fue eso? El teorema. Pues es que es 1 sobre e a la t, ingeniero. A ver de nuevo, ¿cómo? ¿Podría explicar otra vez cómo es? O sea, ¿cómo derivamos la parte de arriba? A ver, aquí no hay arriba. Aquí es numerador y denominador. Sí, bro. ¿A cuál te refieres? Al numerador. Sí, numerador y denominador. Los dos. Son los dos. Derivada de t con respecto de t, 1. Derivada de e a la t con respecto de t, e a la t. Aquí pues, va a ser igual. Salió que fuera igual, pero siempre es la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Ok, va. ¿Sí? O sea, en este caso, pues sí se prestó a que fueran iguales, pues. ¿Sí? Profe, gracias. Bien. A ver, vamos a hacer esto entonces. Esta, pues también se puede hacer por Hospital, porque es un cociente. Pero también se puede hacer por el método que ustedes vieron en el cálculo diferencial, que es dividir entre la potencia más alta. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Si yo divido entre la potencia más alta, ¿están de acuerdo que me va a dar 1/2? ¿Sí o no? Sí, pero Sí están de acuerdo, ¿verdad? Porque divido numerador entre t cúbica y denominador entre t cúbica. ¿Sí se acuerdan de ese método, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces me va a dar 1/2, ¿sí están de acuerdo? sí, profe. Bien. Sí. Eso es dividir entre la potencia más alta. Pero si yo aplico Hospital, sería... ¿Y por qué voy a aplicar Hospital? ¿O por qué voy a dividir entre la potencia más alta? Porque si hago sustitución directa es indeterminación. ¿Están de acuerdo? Esa es la razón. ¿Sí o no? Sí, Que profe. me va a quedar infinito entre infinito. Esa es la razón por la cual tengo que dividir entre la potencia más alta, numerador y denominador, o aplicar Hospital. Bien. ¿Cuánto es la derivada del numerador? Así. Ahí está. Pero si hago la sustitución directa, ¿qué pasa? Sigue quedando infinito entre infinito. Sigue siendo una forma indeterminada. Entonces vuelvo a aplicar Hospital. Derivada 6t. Derivada 12t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, ¿que no el 1 se eliminaba desde antes, el -1? O sea, con la Sí. derivada de... Sí. Si es. Bien. Ahora, aquí, ¿puedo cancelar la t? ¿Puedo cancelar la t, sí o no? ¿Por qué la puedo cancelar? Porque tiene la misma potencia. No, esa no es la razón. La razón por la cual puedo cancelarlo, y esto recuérdenlo, es porque t nunca va a valer 0.
T nunca va a valer 0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que T tiende a infinito. T toma valores cada vez muy grandes. Nunca va a valer 0. ¿Y por qué me tengo que centrar en el 0? Porque si T valdría 0, entonces estaríamos dividiendo entre 0. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Cuando yo cancele de esta forma, es porque lo que estoy cancelando nunca va a valer 0. Eso tienen que entenderlo. Entonces, ¿cuánto me da? 1/2. Ahí está. ¿Sí o no? De las dos formas. ¿No oigo? Sí, profe. Bien. Ahora vamos con esta. A ver. Límite cuando t tiende a infinito de t seno de 1 sobre t. A ver. ¿Cómo le vamos a hacer con este límite? ¿Cómo le vamos a hacer con este límite? Fíjense bien. Aquí no puedo aplicar Hospital porque no es un cociente. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. No es un cociente. Tampoco puedo aplicar el de división entre la potencia más alta. ¿Por qué? Pues porque para empezar no tengo un cociente. Entonces, la forma de resolver este límite es analizando. ¿Y cómo es analizando? Fíjense bien. Decir analizando es básicamente hacer como le hice aquí. Es el límite de un producto. Entonces analizo los dos factores. Bien. El primer factor es la función identidad. Esa en el infinito va creciendo. Crece. Pero ¿qué onda con esta? Con la función seno de 1 sobre t. La función seno de 1 sobre t, su amplitud es 1. Es 1. El que aquí dentro de él sea 1 sobre t, lo único que va a hacer es que se vaya apachurrando. ¿Sí? Se vaya apachurrando. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la función seno, la voy a poner con color rojo. La función seno es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Si t tiende a infinito, esta cantidad va a ser muy grande. ¿Sí están de acuerdo? En el infinito 1 sobre t, no, perdón, no va a ser muy grande, va a ser muy pequeñita. A ver. Si t tiende a infinito, 1 sobre t tiende a 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Esto quiere decir que si t tiende a infinito, yo le voy a estar sacando el seno a una cantidad cada vez más cercana al 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Y el seno de una cantidad cada vez más pequeñita, pues tiende a 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, no es muy concluyente no es muy concluyente el análisis, porque este cuate tiende a infinito y esto sí va a tender pues a ser muy pequeñito. Sí vamos a tener que idear otra forma. A ver, déjenme pensar.
Creo que ya está. Creo que ya está. Pero vamos a tener que utilizar un pequeño truco. Vamos a aplicar un pequeño... Ah, pero espérenme, no. No, porque este límite es cuando tiende a 0. Ajá. Ya. Pero sí nos puede servir el truco. Fíjense cómo vamos a aplicar ese truco. A ver, es este límite. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Este cuate es el que nos va a servir. Esto es igual a 0. A ver, déjenme buscar ese límite. A ver, les voy a compartir el libro para que vean en dónde está. No vayan a creer que uno les está echando mentiras. A ver, límites trigonométricos. O a ver, ¿alguien lo tiene por ahí que lo haya encontrado? A ver, búsquenlo por favor. A ver, buscar texto. ¿Alguien? Lo estoy buscando, profe. A ver. Creo que está en el de las del... A ver, déjenme. De hecho, ese límite, anótenlo, son dos límites importantes. Aquí está. Creo que aquí está. Aquí está. Ya les estoy mostrando. ¿Ya lo ven? Aquí está. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Nada más que lo tiene como teta. Y es igual a 1. Yo le puse 0. Lo que pasa es que el otro sí es 0 con el coseno. Vean. Con el coseno sí es 0, nada más que es diferente. ¿Sí? Esos límites, anótenlos, son límites importantes. Esto es igual a 1. ¿Ok? ¿Ya se fijaron? Oigo. Sí, profe, ya. Entonces, hay que darle su manita de gato para que se parezca. ¿Verdad? Como que ponerle ahí sus chapitas, ¿no? Y cosas así. ¿Sí o no? Nada más que aquí hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que aquí la variable tiende a 0 y aquí la variable tiende a infinito. ¿Están de acuerdo? Hago. Sí, profe. Pero podemos hacer un truco. ¿Y cuál es ese truco? Un cambio de variable. Si yo hago, por ejemplo, que x sea 1 sobre t,
entonces, este t, seno de t, de 1 sobre t, fíjense, acuérdense que es 1, esto es como arte, o sea, yo quiero tener eso, yo quiero tener que aplique esto, entonces nada más le da su arreglada. Aquí, para que podamos usar eso, tendría que ser así. Fíjense, aquí está el truco. ¿Están de acuerdo que esto y esto son lo mismo? Sí. Sí, porque al aplicar la ley del sándwich, este 1 sobre t me queda como t, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por lo menos esto ya se parece a esto. Pero la bronca es que aquí t tiende a infinito y acá debe de tender a 0, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo hago este cambio de variable, esto me va a quedar así. O sea, estoy cambiando en vez de t por x, pero el límite original es con respecto de t. T tiende a infinito. Y aquí ya la variable ya no es t, ya es x. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a ¿qué? Bueno, si t tiende a infinito, siendo que x es 1 sobre t, entonces x va a tender a 0. Es decir, si t tiende a infinito, x va a tender a 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Qué problema? Sí. Y entonces este límite, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí o no? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Y entonces, ¿cuánto va a valer el límite? ¿Cuánto nos dio? Ese es 0, el primero. 0. El segundo, 1 medio. Y el tercero, 1. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo o no? Ya nada más habría que comprobarlo haciendo la gráfica, a ver si t al tender a infinito se aproxima ese valor, pero eso ya lo veríamos mañana. Entonces aquí lo que yo voy a recomendar es que alguien le tome captura de pantalla, por favor, ahí o sea, maximice para que nada más salga esto y le pueda tomar captura de pantalla y lo comparte en el grupo, por favor, para mañana pues graficar, ¿no? ¿Sale? Y ya mañana lo veríamos. Bueno, pues que pasen buena noche. Igualmente nos vemos. Igualmente, profe, mañana. Gracias. Órale, vale. Muy bien. Profe. Bien.